Acabo de darme cuenta de que estoy en una especie de escenario. ¿Es esto un teatrillo? ¿Esperaban ustedes alguna actuación? La cuestión es que votas por los principios. Que no me callen. Está claro que los socialistas defienden los principios de los gays, de las madres solteras, de Nelson Mandela, y no de hombres topencos y autoritarios que van echando polvos a diestro y siniestro con fulanas de lujo. Como esta, en donde critican programas como Crónicas Marcianas. Como una loca, auxilio, auxilio, hasta que vi que el hombre en cuestión decía con acento inglés: este es el vestuario de hombres. Luego vi personal. No dudo de que seas una persona excelente, pero eres blanca y demócrata. Y no me gusta que mi único hijo vaya con una mujer blanca y demócrata. Es lo que pienso y nunca lo voy a aceptar. Solo quería que supieras que mi opinión cuenta mucho para mi hijo. Así que, ¿por qué no nos ahorras un montón de tiempo y quebraderos de cabeza y te escupas antes de que se acabó el madera oscura, luz de velas y cristal reluciente. Lo único que impregnaba el ambiente de aquel lugar era el olor ambientador mezclado con el antipolillas y el cava de consumo. Esto sin contar con que los zapatos que llevaba pertenecían al muestrario de una colección y eran 2 tallas menos, con lo cual a cada paso que dábamos yo tenía que dar saltillos. Nada en contra de las transexuales, ¿eh? No, ni de las borrachas. ¿Qué va? Tengo que tener algo en contra. Es en contra de los cabezas rapadas. Pero bueno, ya se sabe lo que pasa, que uno es ignorante. ¡Ah, desgraciado! Ni educación, ni... ¿No será esto una asociación de skinheads? ¿Y Gustavo? Preguntó. Me temo que follando con un monaguillo, dice Lorena. Fantástico. Es la hora y Gustavo está poniendo la prueba con monaguillo. Llevaba una bebida isotónica en una mano y una napolitana de chocolate. Entonces, una enorme mujer, al estilo de los gladiadores americanos, con una salvaje cabellera roja, se colocó frente a un espejo en medio de la sala y gritó: ¡la grasa del culo se te ha deslizado hacia abajo y ha empujado la grasa de los muslos hacia los lados, formando estas alforjas! Quise... ¿Quieren que les haga un trocito del show? Era más o menos. Pues va a ser que no, es que él lo deja hace mucho tiempo. Cuando tendría que largarme, me están persiguiendo. Quieren cazarme como a una perdiz. ¿Quién? ¿Por quién va a ser? ¿Mi suegra? Ya se lo he dicho antes. Huyo de mi suegra, huyo de ella. Me está persiguiendo con un rifle de caza, sí, con un rifle de caza. Mi suegra es americana y ya se sabe, en aquel país la gente tiene armas, tiene rifles, sí. En este mundo se puede tener un rifle, y más si eres americana, votante de Bush y socia del club de Charlton Heston. Thomas me sostenía en sus brazos mientras Lorena me echaba agüita a la cara. Siempre que te veo, acabas desmayada. Lo vamos a tener un poco difícil. Si quiero
invitarte al teatro mañana. No volveré a desmayar. Y quedamos. De niña, una y 2 veces. Vi a Tomás. Tan alto, tan guapo, tan elegante. Sin imitación. Ay, es que me encanta cuando de repente conoces a alguien y te parece un desconocido y lo único que quieres es ir corriendo a casa y follando hasta perder el conocimiento. No es que sea eso lo que hago yo normalmente. ¿Quieres casarte conmigo? Entonces una música sonó en mi cabeza. Mientras confeti plateado empezó a caer del cielo. Quería casarme con él. Quería que supiese que uso fajas de obesa, que cuando me constipo ronco y que solo sé cocinar platos precocinados. Quería que me viera cortarme las uñas de los pies. Quería que me sostuviera la cabeza mientras vomitaba a causa de una resaca. Quería tener niños color café con No te cases con él, dice Lorena. ¿Me casé? Ahora no puedo decidir eso. No tienes por qué hacerlo, dice Gustavo. Vámonos los tres a California. Esta madrugada. Nosotros teníamos un palco maravilloso para nosotros dos solos. Y en la mitad del segundo acto me besó. Mi profesor de Tai Chi me ha dicho que en 2 meses habré perdido 6 kilos. ¿No podrías casarte dentro de 2 meses? Supongo que lo haréis por lo civil. Yo me quedé muda. Pues va a ser que no. Por la iglesia. Es que Dayan es muy conservadora. ¿Quieres a este hombre como esposo? ¿La pongo para mí? Quiero. ¿Soy o no soy una de esas chicas que dejan? Goodbye.